tal? ¿Cómo estáis, amigos del mundo de inteligencia artificial? Una semana más por aquí. Álvaro Arnau, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy bien, a tope, a hacer un episodio muy interesante hoy. Hola, un gusto estar aquí una semanita más. Bueno, yo soy Víctor y normalmente me salto los deberes. Hoy voy a intentar cumplir la escaleta que tenemos aquí anotada. Me gustaría recordaros, por favor, que nos dejéis reseñas y reviews en las aplicaciones de podcast, que ya sabéis que eso nos ayuda a la visibilidad. Y luego nos gustaría también, porque nos llegan muchas preguntas de forma por redes sociales y demás formas, que si nos dejaseis en los comentarios de este mismo episodio, ya sea en iVoox, Spotify, en YouTube, podemos recopilar esas preguntas y luego hacer una sección de usuarios. Así que no os cortéis, preguntadnos todo lo que queráis y así podemos ir comunicándoos con vosotros. Esta semana Álvaro nos ha preparado la pregunta curiosidad histórica, así que vamos para allá. Vale, pues nada, es una curiosidad que vi el otro día en LinkedIn que me pareció bastante interesante y que muestra un poco la visión que tienen los profesionales acerca de la IA y cómo les está afectando, creen que les puede afectar, ¿vale? Entonces, es una publicación que hicieron la gente de Objetivo Empleo, ya os digo, en LinkedIn, parece que es un estudio hecho por LinkedIn y hay algunos datos que son bastante interesantes. Por un lado, comentaban que más del 54% de los profesionales que prevén que va a haber un cambio significativo en su trabajo derivado de la IA, ¿vale? Esto en el próximo año. O sea, la mitad de la gente piensa que la IA va a impactar en su trabajo. Otro punto bastante interesante es que el 42% se sienten abrumados por la cantidad de información que hay al respecto y se ven incapaces de seguir el ritmo. O sea, la ola de la IA les está superando a gran parte. Yo creo que yo me siento un poco identificado. Hay muchísima información. O sea, nosotros que nos preparamos información para el podcast, que compartimos en redes, que compartimos en la newsletter, y aún así hay muchas veces que dices, joder, es que no tengo medios suficientes para transmitir todo lo que hay. La verdad es que hay un volumen de información bastante alto y lo entiendo, ¿no? Que se sientan abrumados. Luego, el 58% de los profesionales quieren aprender IA y no saben cómo. O sea, este también es un punto que está correlacionado con lo que comentábamos la semana pasada de las formaciones. O sea, hay un boom muy alto de formaciones y la gente es como que no sabe muy bien por dónde tirar, ¿no? Creo que pasa en casi todas las disciplinas que son nuevas, que la gente empieza a buscar referentes desde los que formarse o sitios donde formarse y al principio cuesta y no sabes muy bien qué decidir porque muchas veces las formaciones no son baratas y escoger un buen formador o una buena empresa es algo que marca la diferencia. Luego, el 56% de la gente no ha tenido ningún tipo de pauta formal como empleado dentro de su empresa de cómo debería usar la IA o cómo debería integrarla dentro de su trabajo. Y el 41% está usando ya ChatGPT en su trabajo. O sea, lo están usando por su cuenta y riesgo sin haber tenido una formación, por lo menos la mitad de ellos. Lo cual es bastante interesante porque, bueno, hay una predisposición aquí en España de usar la IA, pero desde luego como empresarios no estamos haciendo bien esa transición para que la gente lo pueda usar de forma productiva. O no lo están haciendo bien. No sé si poner un poco aquí nuestra culpa también que tenemos empresas, pero creo que nosotros estamos integrándolo. Pero sí que es verdad que nosotros que tenemos, por ejemplo, mucha información y muchos recursos, quizá lo estamos integrando de una forma light y queremos ir hacia allá, pues las empresas que ni siquiera están integrando, o sea, estando en la cresta de la ola de todo esto, entiendo que se sientan así. Eh, ¿Qué más? Luego la gente, cómo quieren, si quieren aprovechar o no el potencial que tiene la IA en sus carreras. Evidentemente, el 82% de la gente quiere aplicar la IA en su día a día. Lo hacen en un 62% para resumir artículos y vídeos largos, para ahorrarse tiempo en ese tipo de contenidos. El 61% en hacer tareas aburridas y el 58% en crear borradores de contenidos, presentaciones y cosas así. Y poco más. Yo creo que así básicamente es lo que decía el estudio, pero creo que refleja eso, bastantes cosas interesantes, ¿no? De cómo se está haciendo la transición desde el punto de vista profesional a la integración de la IA. Y creo que tenemos mucho camino aquí, tanto como formadores, como empresarios, como emprendedores, por dar una parte de esta ayuda o por marcar un poco el camino.
La verdad es que sí, está muy chulo. Dejaremos para entrar más en detalle el link en las notas del programa, Álvaro, para poder verlo, porque la verdad es que es algo en lo que se puede profundizar un montón. Arnau, ¿querías decir algo sobre esto? No, bueno, la verdad que me volaba un poco la cabeza porque esta semana vi a mis sobrinos y les pregunté un poco de, oye, ¿qué queréis ser de mayores? Y simplemente me hacía la reflexión sobre el estudio de lo que comentaba Álvaro, que quizá eso deberíamos empezar a cambiarlo, ¿no? Porque da la sensación de que va a quedar todo, no sé, la IA va a difuminar tanto, no el objetivo, pero que quizá esa pregunta habría que replantearla, ¿no? Es decir, ¿cuál te gustaría que fuera tu contribución? Simplemente entendida que el médico va a seguir siendo médico, pero con una funcionalidad muy tecnológica, entiendo yo, o el informático va a ser una persona mucho más centrada en producto y en usuario. Entonces, bueno, simplemente pensaba en eso, que el estudio me parece súper interesante, pero yo creo que sí que realmente va a haber un salto cuántico en cuanto hacia la percepción previa de revolución industrial. Yo soy un operario y esto es lo que yo hago. Ahora yo creo que se va, y cada vez está sucediendo más, estamos migrando hacia intentar hacer cosas, ¿no? La pregunta es, oye, ¿qué quieres hacer? Oye, ¿hasta dónde quieres llegar? Porque eso es lo que la IA hace, en parte. Entonces, bueno, reflexionaba sobre eso, básicamente. Muy bien. Pues vamos con las noticias. Álvaro, ¿vamos con la tuya? Vale. Nada, mi noticia viene a colación de una inyección de pasta que ha hecho la gente de Amazon en Anthropic. Les han metido 4.000 millones de dólares y es bastante interesante porque recordar que no es la primera gran empresa que se mete en Anthropic. O sea, aquí han metido dinero ya rivales como Microsoft y Google. O sea, están invirtiendo en Anthropic, Amazon, Microsoft, Google, más seguro que estarán por aquí un montón de empresas más. Pero ya se ven bastante reforzados la gente de Anthropic y, bueno, el modelo de Claude se ve que no es para pasarlo por alto. En principio lo que busca la gente de Amazon es hacer una colaboración y buscar avanzar más en la IA generativa. Evidentemente, como parte de esta colaboración, Anthropic ha seleccionado como Amazon Web Service su principal proveedor de servicios en la nube, con lo cual la verdad es que Amazon cada vez que hace una colaboración de este tipo se los lleva a sus equipos, entonces creo que es un movimiento que es bastante inteligente. ¿Qué más? Amazon busca con esto mantener el ritmo con otros rivales como Microsoft y Google. Y ojo con esto porque no lo tengo aquí preparado, pero el otro día vi en redes sociales una captura de las empresas que más dinero estaban invirtiendo en IA y me parece que Apple o estaba la primera o estaba la segunda. Pero sin embargo no se la oye, o sea, a nivel de estar invirtiendo, de estar a la cabeza de todo esto, no se la ve por ningún sitio, pero a la chita callando están por ahí detrás, o sea que, bueno, hablamos mucho de Google y de Microsoft, pero cuidado con Apple que en cualquier momento sacan algo interesante. ¿Qué más cosas por aquí? Vale, Anthropic utilizará. Este punto es bastante interesante. Anthropic utilizará semiconductores diseñados por Amazon para entrenar sus modelos. Esto es muy interesante porque ahora mismo ya sabéis que Nvidia bandera toda la parte de hardware y esta colaboración entre Anthropic y Amazon implica también que puedan entrar en la parte de hardware para entrenar sus modelos y para tener otras soluciones aparte de NVIDIA. O sea, no depender de una forma tan directa del hardware de Anthropic. Y poca cosa más aparte de eso. O sea, yo creo que lo más importante es ver cómo se van acercando las grandes empresas a la IA y cómo van haciendo inversiones bastante importantes, como en este caso Amazon. Estaba viendo, por poner un poco en contexto, Microsoft invirtió en OpenAI 11 billones, si no recuerdo mal, por el 49%. Y
Y ahora Amazon ha invertido 4 en Anthropic, también una etapa posterior en el que ya, aunque parezca que no, pero ha pasado un año, pero un año muy, muy potente en el que el mercado ya se empieza a estabilizar y hay una tendencia tal, pero Microsoft fue un poco más apuesta y esto seguramente Anthropic ahora mismo tiene más valoración de lo que tenía OpenAI en un primer momento en el que prácticamente nadie les conocía. Pero eso es curioso que han entrado bastante fuerte y precisamente también han lanzado lo de Bedrock, que es como su especie, su Vertex, su Azure, Cloud, como queramos llamarlo. Y no sé, tiene pinta de que de repente han apretado el acelerador a saco y están ahí tirándole para poder llegar a ponerse a punto y competir con el resto. O sea que muy bien. Aquí hay una parte interesante también, que es que quieren darle más valor a Alexa. Entonces, esta colaboración seguramente venga de la mano de poder integrarlo con Alexa y poder darle un punto más inteligente, porque desde luego cualquiera que esté usando Alexa sabrá que es bastante tonto comparativamente con los modelos del lenguaje que tenemos. Y de hecho aquí hay un comentario que hizo Dave Limp que comentaba que querían empezar a integrar la inteligencia artificial dentro de Alexa y que creían que iba a tener un valor muy diferencial y con ello podrían empezar a hacer un cobro recurrente, una tarifa mensual por el uso de Alexa. O sea que seguramente esta inversión que ha hecho Amazon en Cloud no nos salga gratis a los que tenemos algún producto de Amazon o a los que usamos de forma activa Alexa, porque mejorará cuantitativamente seguro el rendimiento que tiene ahora mismo Alexa, pero seguramente a costa del bolsillo de los usuarios. Muy bien. Pues bueno, creo que Arnau está teniendo alguna complicación por ahí, así que voy yo, voy yo con mi noticia. Es que hace ya algunos días terminó la famosa huelga de escritores y guionistas, Arnau, que estaba sucediendo en Estados Unidos. Y es curioso porque uno de los puntos así en discordia y demás era el tema de cómo se iba a utilizar la inteligencia artificial dentro de la asociación de guionistas. Y bueno, pues el resumen siempre, o sea, me ha parecido súper chocante, ya días atrás ya lo venía viendo, pero por comentarlo, ¿no? Porque me parece brutal. Claro, son personas que tienen muchísima fuerza, ya sabemos que la industria del cine es muy potente, sin guiones no hay películas. Y aunque sean las personas que quedan detrás de las cámaras que no participan, si esas personas se ponen en huelga y no realizan su trabajo, las producciones no tiran para adelante y por lo tanto la industria del cine se paraliza, ¿no? Entonces, una de las cosas que han conseguido en base a esta huelga es conseguir que pues los estamentos que les regulan hayan firmado que las siguientes cosas. Por ejemplo, que en acuerdo lo que pone es que no se puede utilizar la IA, la inteligencia artificial, para escribir o reescribir guiones. Lo cual me parece brutal que hayan conseguido algo tan directo. Y luego que la escritura generada por inteligencia artificial no puede considerarse material de fuente, que también me parece brutal. Entre eso, otras cosas, como que los escritores pueden elegir si utilizar herramientas de IA, no lo puede elegir el estudio por ellos pueden elegir qué herramientas en el caso de que quieran hacerlo. Y eso, que no se les puede obligar a trabajar con este tipo de tecnologías. Me parece un paso como súper seguro para los guionistas, han conseguido lo que ellos querían, pero por otra parte va en contra del avance y en contra de todo lo que venimos viendo durante estas semanas de innovación, de probar cosas, de tal. O sea, han conseguido regulación a saco. Aquí no se va a utilizar inteligencia artificial, no se va a escribir, no se va a reescribir. Y no sé, me parece un movimiento anti-avance. ¿Cómo lo veis vosotros? Yo, la verdad es que, o sea, sobre el material de fuente, o sea, realmente no lo es. Digo, yo creo que eso no hay duda. Es decir, o sea, el material de fuente, básicamente, además, yo se lo estaba preguntando ahora mismo a ChatGPT mientras estábamos hablando, es documento, texto, imagen, objeto físico, testimonio oral o cualquier otro tipo de información que los investigadores usan como base para estudiar un tema, época, evento o persona en particular. En otras palabras, es la evidencia primaria sobre la cual se basa una investigación o análisis. Es decir,
Yo entiendo que quizá eso no es verdad que no sea un material de fuente, ¿no? Es decir, algo que me ha dado la IA, lo que es de fuente será lo que yo le haya dado previamente. Pero lo de reescribir un guión me parece totalmente absurdo. O sea, eso sí que no le veo ningún sentido. Yo, a decir que una cosa que me da la IA no es la base primaria de algo, pues a día de hoy, o sea, discutible, pero lo puedo entender, ¿no? Es decir, en cuanto a, oye, mira, pues esta imagen puede provenir de unas fuentes previas que han sido este estudio o este otro. Pero no tengo muy claro, o sea, digo, yo solo podría llegar a entender, ¿no? Porque pero considero que en parte algo de razón tienen en eso. Pero lo otro, no veo qué problema hay en reescribir. Eso creo que al final lo que va a permitir es, pues eso, que las alternativas de plataformas en Internet, que cada vez cobran más importancia, tienen esa libertad de poder hacer cosas y eso es restrictivo para unos y la ventaja de los otros. Entonces, yo creo que es un tiro en el pie. A mí me suena más a nos estamos cubriendo el culo que a lo vamos a aplicar. O sea, quiero decirte, si luego cada guionista llega en su casa y usa ChatGPT, usa Claude, usa lo que le da la gana, lo van a poder usar y nadie se va a dar cuenta. O sea, y creo que se están protegiendo más bien de no quiero que me digas que use una IA para hacer un trabajo porque me vas a pagar menos porque voy a ser más eficiente, ¿vale? O sea, no quiero que me obligues a, a usar un recurso para poder tener una excusa para negociarme un salario o una contribución y luego yo haré lo que me dé la gana porque total tampoco va a haber forma de controlar eso o tampoco... Entonces me parece una situación defensiva que se le han puesto de cara y que realmente el impacto es más en el beneficio que pueden obtener de que no les usen como herramienta ahí que otra cosa. Totalmente. Desde luego un movimiento que sorprende y que habrá que ver cómo avanza porque si otros grupos empiezan a hacer el mismo movimiento, vamos a ver son muchas protecciones, movimientos muy proteccionistas, iremos viendo. Arnau, vamos con tus noticias. Perfecto. Pues mis noticias son un poco escabrosas. Básicamente, la primera no lo es, pero es interesante. Lo que está pasando es que siempre hablamos de modelos de lenguaje artificial, o sea, grandes modelos de lenguaje natural, luego hablamos de los billones de parámetros que tienen y luego hablamos un poco de cuáles son las fuentes que han usado para poder usar todo eso, ¿no? Lo que pasa es que cuando intentamos aterrizarlo a un nivel mucho más concreto o algo muy, muy, muy particular, lo que nos pasa es que nos encontramos que no tenemos fuentes de datos suficientes o que realmente es insuficiente la cantidad de información procesada o editada que tenemos para poder entrenar el modelo. Entonces, es curioso porque el caso de Metroc, ¿vale? Que es una startup finlandesa que se dedica a crear un motor de búsqueda, pero para ayudar a empresas de construcción a encontrar proyectos de construcción recién aprobados. Claro, es decir, esto, la pregunta primera es cómo yo le digo a una inteligencia artificial este documento que sale indica que realmente, por ejemplo, este proyecto hospitalario realmente está buscando contratar empresas de construcción o realmente ya ha encontrado a un arquitecto, ¿no? Pues lo que están haciendo básicamente, aquí es donde empieza la primera parte y ahora me iré poniendo más escabroso a medida que vaya avanzando, es están pagando a prisioneros finlandeses, aproximadamente decía por aquí, a ver si tengo la información, a 1,54 € la hora para que se dediquen a clasificar. Es decir, les han puesto un ordenador y durante 3 horas sin parar van saliendo textos y le van preguntando, en este texto o en este fragmento de texto se habla de contratación o se habla de un proyecto que pueda ser susceptible de ser contratado por una empresa de construcción, ¿sí o no? No, sí, no. O sea, básicamente, es decir, la IA, que eso ya lo hemos visto en alguna noticia más, la IA no es tan IA, digámoslo así, necesita una base muy fuerte de entrenamiento humano. Y ahora, esa parte bien, pues digamos una solución que entiendo que quizá beneficia a todas las partes, ¿no? Es decir, la persona, el prisionero, pues quizá, o sea, la persona encarcelada quizá tiene la posibilidad de desarrollarse, no sé, no mucho, pero de sentirse útil, puede ganar dinero mientras está ahí y Metroc encuentra una solución sencilla de clasificar eso en textos fineses, ¿no? que pienso que es una cosa bastante complicada de encontrar. Vale, esto se extiende a una noticia que ha surgido hace poco, que esta sí es gorda, y es básicamente que realmente se está trabajando con mano de obra barata africana
para clasificar temáticas de una índole mucho más fuerte, ¿vale? Es decir, entonces, básicamente lo que está pasando es que, y aquí es donde empieza, que OpenAI ha contratado a una empresa que se llama Sama, que es curioso que se llame Sama, cuando Sama es el usuario el nombre de usuario de Sam Altman en Twitter. Digo, todo es tan enrevesado que eso está raro. Que básicamente a lo que se dedican es a detectar lenguaje tóxico relacionado pues, con violencia, discurso de odio, abuso sexual. Bueno, es un poco lo mismo. La IA no tiene por qué saber qué es un discurso de odio. Entonces, a lo que se dedica es, le van poniendo fragmentos y le piden que lo clasifique. Problema, que eso no tiene límite, ¿no? Y lo que está pasando, que es un poco la parte más peliaguda, primero, que es contenido ilegal en Estados Unidos, ¿vale? Y luego que, claro, con todo el tema del multimodal y todo lo demás, está empezando a aportar imágenes. Es decir, les están mostrando a personas pues, de África, que no sé cuánto les pagaban, lo tengo por aquí, pero básicamente sí, tengo aquí literal. Sama cobró $787 por 1.400 imágenes reales y detalladas, muchas de ellas consideradas de contenido ilegal en Estados Unidos. En ellas había abuso sexual infantil, sexo con animales, violaciones, esclavitud sexual, muerte y lesiones físicas graves. O sea, entonces entra la pregunta filosófica de hasta qué punto algo que es necesario, y yo lo entiendo perfectamente que es necesario, porque si no, el primer mundo, ¿no? O los que se están beneficiando de la IA se encontrarían con esa posibilidad o con ese inicio de, oye, ¿cómo mato a una persona? Dame una imagen de una persona mutilada, cosas que son muy fuertes. Y realmente cómo están las empresas estas como OpenAI o como Meta o como Google están haciendo esa barrera, lo comparto, pero que para hacer esa barrera el trabajo previo es que haya personas, en este caso en África, que tengan que hacer todas esas clasificaciones. Entonces, un poco la parte graciosa, que esto es como todo echa la trampa, decían que les habían dado, tenían horas, o sea, tenían espacio, no, perdón, que les daban ayuda de soporte psicológico, ¿vale? Pero luego les metían tantas imágenes a clasificar por minuto que no tenían tiempo para solicitar esa ayuda psicológica. Entonces, bueno, es la parte filosófica de todo esto también de el beneficio de unos es el detrimento de los otros y hasta qué punto deberíamos de permitir algo así. La verdad es que pues eso, es bastante bestia. Y además cómo se está implementando y todo eso, ¿no? La verdad es que te deja reflexionando una noticia como esta. Además, o sea, hay dos puntos aquí. Primero, 1,5 euros en Finlandia, que seguramente no tengan ni para comprar una rebanada de pan, pero me parece muy, muy fuerte en poner imágenes duras a la gente para hacer una clasificación. O sea, aprovechando de la necesidad de que pueda haber en un continente, aprovechar eso para tener mano de obra barata y encima llevarlo hasta este extremo, hostia, no sé. A mí personalmente me ha dejado mal cuerpo. Lo siento. En cualquier caso, creo que es interesante. Pues ahora vamos con el podcast y... No, yo creo, joder, pienso que es una noticia también importante porque... Hay que contarlo. Hay que cortarlo porque realmente Sí. La revolución industrial, por ejemplo, tuvo una de la época de mayor matanza de cachalotes de la historia, porque era, por eso se llama también, o sea, para lubricar todas las máquinas industriales. O sea, ha habido un montón de épocas históricas que han tenido todo este pesar y entonces yo creo que debemos ser conscientes de que la IA la estamos nutriendo también con mano de obra barata. Y eso creo que es porque se habla del prompt engineer a 300.000 euros o a no sé cuántos mil euros el de esto. Luego hay otro tío que también forma parte de ese OpenAI o de ese GPT-4 que está clasificando y que está evitando que tú o un colgado aquí esté solicitando fotos de ese tipo. Entonces, es duro, pero bueno, creo que nos debemos a... Muy bien. Totalmente. Entonces ahora sí, empezamos con el tema de la semana. Cambio radical de tema. Esta semana queríamos hablar sobre la inteligencia artificial aplicada al deporte y nada, pues hemos estado preparando un poco el tema, incluso conocemos alguna empresa que están ahí dentro metida en el ajo y hemos traído casos prácticos y tal, o sea que bueno, creo que está bastante guay. Álvaro, ¿quieres empezar tú?
Sí, a mí la verdad es que me ha llamado muchísimo la atención la cantidad de aplicaciones que hay de IA en el deporte, porque en un principio, yo qué sé, lo que tengo más en la cabeza es, yo que soy futbolero, cuando ves los partidos que Microsoft ya se ha metido muchísimo en la liga de análisis de datos de los diferentes partidos y demás, y cómo te van saliendo estadísticas en directo de este jugador hace no sé qué, o este por esta banda hay un tanto por ciento de ataque o todo ese tipo de cosas que quizá ya son más mainstream y ya están más absorbidas, ¿no? Pero realmente es que hay multitud, o sea, ya lo habéis visto cuando os lo habéis preparado, hay multitud de casos de uso y de aplicaciones. Yo he sacado unas cuantas y luego he tirado por dos temas diferentes que entendía que no tendréis vosotros, así que bueno, saco algún caso de uso y lo vamos desarrollando sobre la marcha. En un Veremos. punto, primero, uno de los casos de uso que pueden ser más comunes o que se nos podría ocurrir más es para mejorar el rendimiento. Al final, muchos de los casos de uso se basan en lo mismo, que es la IA bueno, la IA no, el recurso X recoge datos y la IA ayuda a procesarlos, o a dar una predicción, o a hacer una detección de patrones, o a X, ¿no? Entonces, dentro de esto está el análisis de rendimiento de un deportista en tiempo real, que con un aparato X, con un wearable que sea o con un aparato que lleves en el pecho o cualquier cosa, pues durante los entrenamientos o en una competición te va midiendo la velocidad, la resistencia, el rendimiento que vas teniendo, y en base a eso va detectando patrones y va haciendo feedback instantáneo directamente de los atletas, ¿no? Entonces, creo que eso es bastante interesante. Luego, en otra línea, y luego ya si queréis os dejo y vamos cambiando, en la parte de fútbol me pareció muy interesante de análisis de partidos en tiempo real. Y además me hizo pensar hasta qué punto los humanos van a seguir teniendo sentido de cara a, por ejemplo, decidir en un partido cuál es la mejor estrategia, o sea, un entrenador de un equipo de fútbol, poder decidir cuál es la mejor estrategia en un momento determinado, porque decían, oye, estamos viendo que todo el juego se está derivando por una banda determinada, o que este jugador está dando tantos toques, o que vale, todo eso se puede plasmar y se puede volver a un entrenador o un equipo de entrenadores. Pero es que quizá lo procesa mucho más rápido una máquina y te da ya la conclusión de cómo tienes que reajustar la estrategia o cómo tienes que hacer ciertos cambios, ¿no? Ya hemos visto hace poco que una IA estaba pilotando un dron de forma en una competición mejor que el mejor profesional que había en ese momento. Pues quizá es que los entrenadores dentro de poco van a tener como segundo entrenador una IA y va a tomar mejores decisiones porque las va a tomar en base a datos. Vale, evidentemente en el deporte, como en todo, hay sensaciones, tú vas viendo la evolución de los jugadores, vas viendo el estado anímico, vas viendo muchas más cosas, que eso quizá a la IA le cuesta verlo, pero toma de una decisión estratégica en un momento determinado, creo que eso una IA lo puede hacer de una forma perfecta porque tiene todos los datos para hacerlo y lo va a computar mucho más rápido que cualquier persona. Entonces, en ese punto me resultó muy interesante. Aquí os dejo si queréis seguir metiendo cositas. Sobre ese último ejemplo que acabas de poner, en la NBA, por ejemplo, que hay como finales de partido y piden tiempo muerto, entonces todos se juntan y tal. Ya se empieza a ver desde hace tiempo cómo el asistente de entrenador se acerca con la tablet y entonces empiezan a sacar ahí métricas, números y dice, vale, pues la jugada va a ser esta porque hay este que está jugando muy bien, está tirando muy bien o no le están defendiendo, no sé qué, y entonces en tiempo real te saca ahí la decisión. Claro, eso es automatizable y generar predicciones, porcentajes de acierto, lo que sea por ella, eso es una pasada. En deportes así más rápidos, que tienes que tomar decisiones en poco tiempo, como en este caso es el baloncesto en esos tiempos muertos, esto tiene un impacto enorme, porque la decisión de un entrenador puede ser correcta o no, pero si encima va apoyada con un razonamiento súper denso detrás que se genera en cuestión de segundos, puede tener un impacto muy grande. Arnau, ¿tienes tú algo por ahí preparado? Sí, yo sobre lo que decíais vosotros, lo comparto. Creo que para los que no hayáis visto la película de Moneyball, creo que es la antesala de todo esto. O sea, porque
realmente es brutal. O sea, es que esa película, y aparte está basada en una historia real, que fue como un entrenador que contrató a un tío que se dedicaba a la parte de datos, empezó a tomar decisiones sin sentido basadas en estadísticas. Es que este tío lanza muy bien, aunque no sabe correr, pues solamente lo pongo aquí. Y empezó a fichar gente mala, según los ojeadores, y sin embargo lo terminó reventando. No sé no sé cuántas veces ganó. Yo digo, no entiendo mucho de béisbol, pero bueno, la película se llama The Moneyball y es muy recomendable. Yo sobre esto creo que es uno de los casos evidentemente claros, ¿no? Las decisiones en tiempo real, la optimización de tácticas y estrategias. Me pregunto cómo queda eso en la realidad. Porque dos máquinas, pues claro, si yo lo uso, tú lo usas, ¿no? Entonces, dos equipos con dos entrenadores de IA, o sea, entrenador, que toman decisiones en tiempo real, que luego tienen que hacer que una persona ejecute eso, pero están procesando cómo se toman las decisiones. Es decir, el procesamiento lo entiendo, pero la ejecución de, oye, tú pollo, corre por la banda, ¿sabes? O sea, eso o sea, me parece curioso o sea, la parte ideal la entiendo, la parte práctica me parece curioso, porque si uno procesa lo que el otro procesa, ¿en qué punto? ¿Sabes? No es como el ajedrez, que es ahora me toca a mí. Y en base a esta situación, yo calculo y saco, te toca, calculo y saco, ¿sabes? Pero claro, esto es diferente, esto es como personas moviéndose y la IA volviéndose loca, haciendo cálculos, tomando mil caminos y diciéndole a Cristiano, corre, ¿sabes? O sea, no sé, digo, es como claro, pero por otro lado, la parte práctica me parece interesante. Y si va a ser, pues eso, vía el asistente al entrenador el que va a decir que es la IA y entonces el otro tomará una decisión en base a situaciones promedio de, oye, mira, pues resulta que si corre más Cristiano y le pegas un empujoncito, pues hay probabilidades de que mejore o meta un gol. Entonces, bueno, esta parte me parecía interesante. Yo he hecho un poco un análisis basándome en todo lo que para mí implicaba el deporte, ¿vale? Con lo cual yo he sacado, no os exagero, no sé si 30 o 40 puntos, hay un mogollón, pero, o sea, sí, no, yo me he extendido porque me parecía, voy a ir a algunos que me parecen curiosos y a otros que me parecen muy obvios, ¿no? Luego, el otro muy obvio es la creación de robots árbitros, creo que eso es más que evidente, actualmente se usa para faltas o para fueras de juego, yo creo que va a llegar a un punto en el que eso va a ser un árbitro corriendo, que encima hay probabilidad de que se choque con la pelota y ese tipo de cosas, yo pienso que esa es una figura, igual que el lineal y todo eso, que están literalmente terminadas. O sea, es que realmente es ojo humano frente a ojo digital. O sea, yo pienso que esa posición no cubre ningún peso. Yo voy a soltar ¿qué te digo? Una cosita. Ahí no estaríamos matando, o sea, en cierto modo, ya con la llegada del VAR y llegada de herramientas digitales que toman la decisión exacta, en cierto modo estamos matando la gracia del deporte, ¿no? De que alguien se confunda, que lo malo es cuando se confunde siempre a favor de algún equipo, pero que un árbitro se pueda chocar con la pelota, se pueda chocar con un jugador que tome una decisión que está incorrecta, o sea, es parte de la salsa de ese deporte. No que lo haga diferencial, no que sea todo perfecto, todas las decisiones perfectas, que también hay veces que vamos buscando ahí que sea todo salomónico y quizá no es lo mejor para el aficionado. Yo, aún a riesgo de que esto se convierta en un podcast de deportes y deje de ser de inteligencia artificial, a mí me parece que es un pensamiento muy futbolero. En el fútbol os mola mucho el salseo, la aleatoriedad, el vamos a romper las reglas. Por ejemplo, en el baloncesto es todo lo contrario. En el baloncesto quieres que todas las normas sean súper estrictas, los tiempos se cumplan a rajatabla, todo eso. O sea, depende mucho del deporte, creo yo. El baloncesto el fútbol es muy subjetivo, en plan, faltan 7 minutos de... O sea, te añado 7 minutos. ¿Por qué? Porque me ha salido de huevo derecho. Eh, en el baloncesto, pues no. Entonces creo que dependiendo del deporte, tiene un sentido o tiene otro. Pero vamos, o sea, que en alguno de ellos se empezará a aplicar porque es complicado, quieren conseguirlo y no pueden conseguirlo con los árbitros o con las personas que evalúan determinadas cosas, seguro. No hay tutía, se va a hacer seguro. Sí, no me había planteado eso. Por ejemplo, yo que he practicado deportes de contacto, claro, en un boxeo, en un taekwondo, cuando pierdes un combate porque el árbitro ha decidido que un golpe no ha entrado bien o que no has tocado el peto o cualquier cosa así, claro, ahí sí que estás fastidiando un poco más, ¿no? Claro.
el partido. Es como tú dices, quizá el fútbol es más etéreo en ese punto. Yo por salirme un poco, luego voy a las que seguro que no habéis pensado, pero una de las cosas que me parece muy interesantes, por ejemplo, no, me voy del fútbol totalmente, pues es la creación de entornos virtuales para entrenamiento. Eso lo he visto varias veces, mola mucho porque, por ejemplo, en el caso del golf, ¿no? Si realmente tú sabes que vas a competir la semana que viene en Australia y ahí hay mucho altibajo, ¿no? O sea, hay mucha diferencia de altura en cuanto a los golpes, a los hoyos. Oye, pues generar entornos que te ayuden a practicar ese tipo de golpe, ¿no? Había un caso ya real que me gustó mucho, que era esto ya lo mencionamos en otro podcast, que era en el equipo nacional de Japón. Había desarrollado bloqueadores bloqueadores que se movían por inteligencia artificial. Entonces, según el país contra quien van a competir, o sea, obviamente no eran a velocidad tecnológica o a velocidad industrial, porque obviamente eso es imparable, sino era, oye, simulamos un usuario, simulamos el equipo de España, simulamos el equipo de Corea, que son más bajitos, o simulamos el equipo noruego, que son mucho más altos. Entonces, era muy chulo porque era realmente simulaciones reales de lo que cuando veías la película de Rocky y veías cómo le ponía el vídeo y el tío tenía que memorizar los golpes y estudiarlos, pues aquí te puedes generar, puedes ver el patrón de tu oponente, convertirlo eso en un modelo que luego te permita, pues eso, simular bloqueadores en el tema del voleibol. ¿Quieres ir tú, Arnau? Que si tienes 30 y pico... A ver, yo no tengo problema. Os comento otra muy molona. Y esta ya, un lugar donde seguro que va a haber una revolución es en el tema de las apuestas. Realmente ya hay una aplicación que es sports-i.dev. Ha metido el guión ahí, guión i para despistar. Pero básicamente mola porque lo que ya estaban diciendo era, oye, hacíamos apuestas deportivas basadas en nuestros algoritmos para encontrar oportunidades. Ya no es aquí hacemos valoraciones sobre el fútbol, sino primero vamos a analizar oportunidades, porque sabemos que el City contra el Panathinaikos resulta que es un mercado donde se suele sacar dinero históricamente. Pues venga, ahí está la primera oportunidad. Luego, obviamente, el informe de rentabilidad típico que estabais comentando vosotros. No os estoy diciendo típicos vosotros. Luego, informes de beneficios y apuestas, lugares donde realmente la situación te requiera no volver a apostar, es decir, la evolución del trading dentro de una misma apuesta, ¿no? Oye, estoy viendo un partido de fútbol, yo he apostado porque la previsión me dice que va a ser 2-1, van 1-1, dobla la apuesta, porque tu probabilidad es del 30%. Esto a día de hoy no parece mucha cosa, pero a eso súmale todo lo que hemos dicho del análisis de los jugadores. Y esto a día de hoy es muy fácil porque puedes meter el vídeo, o sea, pues yo pensándolo así en plan cutre yo metería una cámara que está mirando la televisión, ¿no? Si no puedo asistir en directo y puedo ver la máquina analizando lo que la televisión está viendo. No sé cómo se interpretaría con YOLOF o con algo de esto. Y bueno, es otro ejemplo de interesante donde yo creo que va a tener un cambio muy bestia desde los Peaky Blinders a un formato muy, muy, muy tecnológico de apuestas. Suelto un grupo más y ya os dejo decir, ¿vale? Otra parte que para mí me mola mucho, gestión de fanáticos. Por ejemplo, en campos deportivos donde se empiecen a acumular o hacer concentraciones de gente peligrosa, ¿no? Oye, pues mira, esta persona por el rostro cada vez está mostrando más comportamiento más agresivo. Estoy detectando una bengala. O sea, hay un montón de todo eso que se puede hacer tanto en gestión de fanáticos, optimización de eventos, ¿no? Yo soy el Camp Nou, no se me rellena el gallinero 4 por tal visibilidad. Pero voy a hacer una política de precios adaptada al gallinero 4 específicamente. No es por distribución de círculos o algo así, sino, oye, pues zonas óptimas de visibilidad o zonas históricas, puedo hacer precios dinámicos. Y luego lo que sería a nivel de organización deportiva, scouting y reclutamiento. Esto es que me parece también súper básico. O sea, yo puedo ir metiéndole a la máquina partidos de jugadores y que me vaya diciendo, según mi equipo, cuál es el que tiene más sentido. Que quizá no es lo típico. Todo el mundo ve a Cristiano Ronaldo, pero siguiendo un poco la lógica de Moneyball, Moneyball veía lo que tenía él. O sea, Moneyball lo que hacía era veía lo que había y según sus situaciones, pues lo intentaba adaptar.
Aquí tienes el cóctel perfecto. Tienes tu comportamiento que lo tienes estudiado, ahora ves los de fuera y empiezas a analizar cuál encaja mejor. Con lo cual, puedes dar un salto brutal en cuanto a gestionar equipos mucho más eficientes, tanto en costes, porque no necesitas contratar a Cristiano Ronaldo porque no lo necesitas, tanto como generar el combo perfecto para cubrir todas tus patas de pues, defensas, mediocampistas o en el básquet aleros, pivots y demás. Qué chulo esto. Pues está viendo cómo se está integrando ya el análisis de datos en la vida real, aquí en este caso en el deporte. Por ejemplo, yo que sigo canales de fútbol y demás, y hay muchos de ellos que están hablando de herramientas como Wisecout o herramientas así, que van recopilando información de todos los jugadores de todas las ligas y te van diciendo, oye, los datos de este jugador son todos estos. Pues ahí meterle una capa de ella es súper fácil, porque al final toda la data ya la tienes. Entonces, hacer recomendaciones de este es mi equipo, estos son los puntos donde tengo más deficiencias, hazme recomendaciones y tal, los ojeadores es que empiezan a tener unos recursos que suenan a ciencia ficción, que para nosotros lo mismo que trabajamos en el digital es lo más normal, tener un montón de herramientas para analizar datos, pero aterrizarlas en la vida real en ciertos sectores es como muy guay. Yo, bueno, decir que de las 4 cosas que tenía preparadas, dos ya las ha dicho Arnaud directamente, tachamos. La de Moneyball es que me parece algo súper evidente y que va a llegar. Sí, o sea, ya está ahí. Por ejemplo, hace poco vi una entrevista a Scola, exjugador de baloncesto súper famoso y tal, que a día de hoy es ojeador de equipos. En concreto está en uno en Italia, pero también tiene una agencia y lo hace por su cuenta. Y el tío lo que dice es eso: dice. Pues es que esto está cantado. O sea, parece que yo sea aquí el máximo innovador del mundo por estar uniendo data e inteligencia artificial para hacer el scouting, pero es la cosa más fácil del mundo. O sea, quiero decir, tenemos todos los datos en un montón de bases de datos, vamos a juntarlos con esto y vamos a proponer a equipos, a ti te encajaría este, a ti te encajaría el otro. Y eso tiene un valor increíble, porque pues anda que no se gastan millonadas en fichar a personas que luego no acaban de encajar en un equipo o algo así. O sea, simplemente con el hecho de descartar perfiles que a la larga te diesen un problema dentro de tu equipo es súper potente. Luego, por supuesto, la que ha dicho Arnaldo, el tema de apuestas, también es súper evidente que van a salir y todo ese sector se va a revolucionar una barbaridad. Yo, una de las cosas que he traído es, tengo un colega que es programador, que trabaja en Swiss, que es una aplicación que también, hablando de cosas evidentes, pues yo jugaba baloncesto y en las ligas en las que nosotros jugamos, que son ligas amateur, hasta hace nada, hasta que existió esta aplicación, la gente, los árbitros, los que estaban en la mesa, anotaban quién había hecho cada punto en un acta, en un papel, y luego ese acta se llevaba a un comité y ese comité certifica que eso ha pasado así y entonces se publican las puntuaciones en la liga, lo cual es la cosa más arcaica y antigua que existe. Entonces los de Swiss dijeron, vamos a hacer una aplicación para que todos los árbitros y los mesas de todo el mundo puedan en sus ligas ir anotando con una tablet los puntos que se van haciendo y todo esto. Entonces Swiss al final es como un agregador de ligas de un montón, creo que no es solo solo de baloncesto, aunque van a meter más, si no me equivoco, pero de todas las ligas de baloncesto del mundo, tanto amateur como profesionales, para que las mesas puedan anotar con eso, ¿vale? Entonces aquí volvemos a lo mismo. Cosas evidentes, pues al tener un montón de data, un montón de información, se pueden hacer muchas cosas con eso. Me comenta mi colega que están ahora mismo desarrollando y metiendo un montón de funcionalidades con inteligencia artificial, por ejemplo, una también súper chula que es las crónicas de los partidos. A nivel periodístico profesional, pues tienes un montón de periodistas que te lo van a hacer, pero a nuestra liga, ¿quién va a venir qué periodista va a venir a mi liga de barrio de aquí de Valencia a apuntar la crónica? Pues están haciendo las previas y las crónicas directamente. Las previas las hacen en base a
dónde se va a jugar, a qué hora se va a jugar, qué equipos se van a enfrentar, qué trayectoria llevan en el pasado dentro de la liga, y las crónicas las hacen en base a pues todo lo que la mesa ha ido anotando y esta persona mete 2 puntos y falla, y un tiro libre y una falta y se le expulsa tal y se le expulsa cual, pues son capaces con todos esos hechos históricos, esos puntos relevantes dentro de ese partido, de generar un texto que resume a la perfección cómo ha sucedido ese partido. Y luego además le están metiendo aquí una cosa súper chula, que es la narración por voz, que es una vez han generado ese texto, te meten una locución por inteligencia artificial y entonces ya tienes un botoncito que tú lo das y escuchas por los cascos lo que ha pasado en ese partido, de todos los partidos del mundo, de todas las ligas amateur del mundo, directamente. Lo cual me parece que a nivel, pues antes estamos hablando de millonadas de pasta, esto no es así, esto no va a generar tanto, pero es una aplicación tan sencilla, tan clara, tan evidente, que seguro que mola un montón tenerla, y eso hace que atraiga más gente a tu producto, que luego se monetiza por otra parte. Luego, por supuesto, están haciendo una movida con datos anonimizados, que es para que cuando envían toda la información a GPT y demás, pues no entrenar con datos personales toda esa información. En plan, pues cuando dice el jugador tal ha metido una canasta, pues no dices cuál es el nombre de esa persona, o se ha lesionado, o le ha metido una hostia a un tío y le ha abierto la cabeza. Pues no dices públicamente a un modelo de inteligencia artificial que pueda aprender sobre eso, que una persona ha hecho ese acto, para que no luego no trascienda en otra fuente de información diferente. Pero bueno, no sé, me ha parecido un caso súper guay y quería comentároslo. Qué bueno. Y además, o sea, tienen Mola mucho. muchas posibilidades, porque al final es lo mismo que hablábamos antes de los ojeadores, ¿no? El usar este tipo de recursos. Tengo los resúmenes de todos los partidos, de todos los no sé qué. Ahora escógeme aquí patrones de cuáles son los delanteros que mejor están funcionando en el fútbol amateur. O sea, se puede integrar súper bien todo este tipo de recursos. Porque, por ejemplo, yo me lo llevo a mi caso, a una liga amateur, pero en esta aplicación están también las ligas infantiles. Están todos los infantiles de todas las ligas de España, de los juveniles, tal. Entonces, y además, que es una cosa que me hace gracia, tú ves el perfil de la persona. Entonces, tú ves partido a partido las diferentes ligas, cuántos puntos ha ido metiendo, tal. Entonces, es como una etapa previa al baloncesto profesional, en este caso, de recopilación de data masiva. O sea, de ahí van a salir la próxima cantera de los grandes equipos. Y ya se pueden empezar a trazar ese gran jugador que va a despuntar dentro de un tiempo. O sea que sí, es una pasada. Yo creo que hay un punto que has dicho que es interesante, Víctor, que también hace referencia a los aficionados, que es la creación de contenidos personalizados. O sea, creo que es un punto que cada vez va a cobrar más importancia, no solo por ligas menores, ¿no? Sino por realmente, o sea, en YouTube los best 5 o 10 best knockouts de Mike Tyson, ¿sabes? O sea, pues todo esto, pero en un formato mucho más bien hecho, más explicado. O sea, que creo que también hay un nivel de cara al aficionado de la parte de personalización de contenidos que sin duda va a coger mucha importancia. Añado una que me la he olvidado y creo que también es bastante curiosa, que es la posibilidad de hacer más sostenible el deporte. También pienso que realmente con todo el tema de la IA, por ejemplo, en cuanto a eventos, ¿no? Si por ejemplo, el tema de fútbol y Barcelona, mi tío es un gran aficionado, ya lo he oído varias veces, hostia, que me han cerrado el metro. Oye, es que el metro va petado. O sea, hay un montón de gestión de sostenibilidad, tanto incluso al césped, tanto a cómo gestionar muchos eventos deportivos y el propio deporte en sí, que creo que también va a cobrar mucha importancia. Está claro que el cambio climático es un hecho. Bueno, otro punto que me parece interesante también, que el momento que lo hagan más sostenible, pues va a ser una masa más. Entonces, bueno, ese punto me parecía interesante destacarlo. Yo quizá... Si tienes... Di, Víctor, sí. Di. No, que digo adelante. Que hay un punto aquí que no hemos tocado, o sea, totalmente de acuerdo con lo que comentaba Arnaud, pero quizá hay un punto que es súper importante en el deporte que no hemos tocado, que es todo el tema de salud. Ahí también está entrando la IA muy fuerte y ahí, por ejemplo, estábamos hablando de monitorizar el rendimiento de los deportistas, pero igual que monitorizamos el rendimiento, monitorizamos la salud, monitorizamos la frecuencia, el oxígeno, la fatiga que puede tener muscular, y con eso podemos detectar anomalías que pueda haber entre la media de sus datos. O sea, ahí también hay un punto súper importante, o sea, ya lo estamos viendo en casi todas las... ahora mismo en las ligas de fútbol hay multitud de lesionados por
por la alta explotación que están teniendo sobre los deportistas, ¿no? Que les hacen hacer una gira en Estados Unidos y luego se van a jugar no sé qué a Arabia y luego se van moviendo de un lado para otro haciendo entrenamientos con muchos saltos y mucha exigencia, ¿no? Pues poder monitorizar todo eso y ver cómo está respondiendo el deportista creo que es súper interesante. Y luego también temas de salud, análisis de movimientos, por ejemplo, en un entrenamiento, si tú estás ejercitando de una forma correcta un músculo, estás haciendo de una forma correcta una actividad, es súper importante. O sea, cuando estás haciendo pesas, cualquiera que haya hecho pesas sabe que no es lo mismo hacer un ejercicio bien hecho que hacerlo mal. Primero, porque no ejercitas el músculo y segundo, que te puedes hacer daño. O sea, si coges una pesa con un tamaño más grande de lo que te toca o la coges con un ángulo incorrecto, lo mismo una reiteración de ese ejercicio puede hacer que no lo estés aprovechando, incluso que te llegues a lesionar. Entonces, creo que en la parte de salud también hay un punto súper interesante que se puede aprovechar ahí. Yo a esto añado otra película, por si no la habéis visto, que también es muy interesante, que es Concussion o Game Brain. La versión creo que española se llama, a ver. La verdad oculta, que es de Will Smith, de un poco de la historia de cuando se empezó a detectar en el fútbol americano que había, no sé si eran edemas cerebrales o, bueno, golpes por todo el impacto de toda la masa del cráneo, o sea, todo el cerebro golpeándose contra el cráneo y cómo eso estaba generando, pues, enfermedades en los jugadores. Entonces, yo añado aquí a lo que decía Álvaro, que yo es el punto el más evidente de todos los evidentes, que es el que no hemos tratado, entrenamiento y nutrición y post-competición, que creo que es otro punto que también se olvida. Es decir, cómo se gestiona el sueño, cómo se gestiona la nutrición, cómo se gestiona el entrenamiento. Y yo, por ejemplo, pienso que eso también nos va a dar mucha potencia a los que no somos, a los que, por ejemplo, no hacemos entrenamiento deportivo, pero queremos alcanzar un hito que pueda ser difícil. Yo os pongo un ejemplo, ¿no? Un amigo mío escaló la Concagua hace un año y otro el Everest hace básicamente, creo que fue en marzo. Entonces, en mayo, perdón. Entonces, el tema de esto es, claro, para llegar a escalar una montaña de este tipo, hay un entrenamiento específico de cómo aumentar tu saturación de oxígeno, el VO2 max, por ejemplo. Todo eso realmente no, ahora es ir a internet, es, oye, ¿cómo mejoro mi V2 Max? ¿No? Y luego te hacen las pruebas estas de esfuerzo y de fatiga para verlo, pero realmente, ostras, es muy interesante generar entrenamientos alrededor de esto. Hay una chica que se llama Lucía Escobar, que montó un proyecto muy interesante que se llama ADR, que son los entrenamientos basados en velocidad. Y eso es una cosa que yo, personalmente, porque no estaba en el deporte profesional, no lo conocía, es algo como muy evidente dentro de los profesionales, que es entrenar sin fatigar el músculo, algo como muy evidente, ¿no? Entonces, básicamente lo que hace el encoder es, por ejemplo, tienes una barra que está conectada como a un sensor que va cogido al suelo. Entonces, tú, por ejemplo, digamos, imagínate si haces sentadillas, pues la velocidad a la que tú aceleras, o sea, es un tema de aceleración, desaceleración, te dice en qué punto estás. Cuando llevas la quinta repetición, quizá no tienes que seguir, porque tu aceleración, desaceleración ya está en un punto en el que lo que estás es fatigando el músculo. Claro, la fatiga del músculo continuada lleva a la lesión. Claro, esto es a día de hoy, sin ningún tipo de IA. Esto, llevado a un punto mucho más pro, salimos de las tablas a la versión adecuada a tu persona, a la versión adecuada a tu objetivo. Entonces, me parece que es brutal, ya te digo, y cuando lo ves, a mí me pareció brutal el ADR porque no lo conocía y ya es una cosa como muy obvia, metiendo la inteligencia artificial y aplicándolo al diseño, me parece que el salto va a ser cuántico. ¿Quieres, Arnau, decir una más y saltamos a la locura? Estoy finiquitado del deporte ya. Yo Pues ya sí, está. yo si queréis meto la última, que es lo único que no hemos tocado, quizá, o una de las pocas cosas que no hemos tocado, que es la aplicación a materiales deportivos. Que ahí también hay una parte muy interesante de IA. Por ejemplo, estuve leyendo acerca de trajes de baño y cómo usaban la IA para mejorar los trajes de baño para todos los nadadores profesionales. Entonces, por ejemplo, hacían análisis de flujo de agua, simulaban con IA cómo era el flujo sobre el nadador, cómo influía en su cuerpo y en base a eso hacían diseños optimizados de la resistencia que tenía cierto material sobre el agua y luego además
hacían personalizaciones de esos materiales para los atletas. O sea, yo tengo un físico determinado que me muevo de una forma determinada y entonces en base a todos esos datos puedo tener un bañador que se adapte exactamente a lo que yo necesito o al tipo de deporte que estoy practicando. ¿Vale? Entonces eso era muy interesante. Ahí hacen experimentos también de materiales, de temas de diseño, análisis biométricos de las personas para adaptar también pues cómo se movían desde la posición que tenían de las manos, la rotación de la cadera, pues todo eso cómo lo podían aplicar exactamente al diseño de los bañadores que iban a tener. Entonces, eso, por ejemplo, aplicado ahí, pero en cada deporte, evidentemente, tiene su equipamiento, pues ahí se podría adaptar un montón de deportes, sobre todo donde el equipamiento puede ser diferencial. Yo qué sé, se me ocurre también coches de Fórmula 1 o cualquier tipo de prueba de velocidad o los ciclistas para la aerodinámica. O sea, hay muchos deportes donde un cambio de este tipo te puede significar unos pocos segundos o milisegundos, pero es que en el deporte de élite ese tiempo es lo suficiente o la diferencia entre una medalla de oro o quedarte fuera del podio. Entonces, creo que ahí es un punto muy interesante también. Y ahora que me acuerdo que estaba ya pasando a las locuras del día, tengo una última que se me ha pasado a comentar, que es la de la formación de inteligencia artificial en el deporte que estuve buscando, y la Universidad de Murcia, UCAM, tiene un máster de inteligencia artificial aplicada al deporte. Y estoy viendo el programa y la verdad es que está bastante chulo. Luego algunas cosas, por ejemplo, módulo de proveedores de datos en el deporte. Opta, Stats, Y-Scouts, MediaCoach, Instat, Bipro, diferentes proveedores para absorber data de forma masiva. El poder predictivo al servicio del deporte, clasificadores y regresores, pues precisamente te enseñan a generar todo ese tipo de cosas. Súper chulo. ¿Qué más? Redes cognitivas y procesamiento del lenguaje natural. Estas son asignaturas que se ven dentro del máster. O sea, quiero decir, está bastante guay, tiene una pinta de que a mí me dan ganas de hacerlo, pero tiene mucho sentido. Luego, al final, visualización de datos en Tableau, Power BI y demás. Lo dejaremos también junto al resto de cosas que hemos dicho, las notas del programa, pero si hay gente que le está picando la curiosidad y que le molaría hacer algo de esto, pues por ahí lo tiene. Y ahora sí, vamos con las locuras del día. Álvaro, ¿vamos con la tuya? Venga. Pues esta locura viene a colación de uno de los últimos episodios que hicimos, en el que comentamos que íbamos a añadir traducido por IA dentro del podcast, porque la gente de Spotify estaba traduciendo de forma automática ciertos episodios, en este caso el de Lex Fridman, y lo intentamos usar como una estrategia de captación de nuevos usuarios dentro del podcast. No está directamente relacionado con la IA, porque no es que hayamos aplicado nada ahí de IA diferencial, pero simplemente hemos aplicado como un pequeño hack de añadirle eso de traducido por IA dentro del podcast. Sobre lo cual, evidentemente, estamos engañando a la audiencia, porque ni está traducido por IA ni nada por el estilo, y es simplemente para conseguir más audiencia. Dicho lo cual, ya hemos retomado la senda del mal y os cuento algunos datos. El episodio 19, donde hicimos este cambio, en pocos días ha sido uno de los episodios más vistos de toda la historia del test de Turing. De hecho, el día 29 de septiembre es donde tuvimos el pico de mayor visibilidad de toda la historia del podcast, que fue al poco de publicar este episodio. O sea, que puede ser también que haya funcionado como nicho de captación para no solo escuchar ese podcast, sino otros podcasts que había. Y de hecho, prueba de que esto ha sido así es un comentario de uno de los oyentes que hemos tenido, que es: oye, os encontré a través de traducción por IA de Lex Fridman, que estaba buscando más podcasts y tal, he oído el vuestro, es muy técnico, a ver si me recomendáis algún otro más. Entonces, bueno, creo que tenemos episodios más técnicos y menos técnicos, así que le animamos a seguir oyéndonos, pero creo que como
como prueba o como herramienta de hack ahí para seguir maximizando la audiencia, parece que tiene buena pinta. Bueno, buen truquito que se sacó Álvaro de la manga en directo ese episodio que dijo, oye, ¿y si probamos a hacer no sé qué? Y de repente, ¡pum!, multiplicamos la audiencia. Arnau, ¿qué tienes tú por ahí preparado? Vale, esta es una que no hemos tocado. Esto es un campo que no hemos tocado nunca, que además creo que valdría la pena que nos lo propusiéramos profundizar en algún otro episodio. Hay una aplicación que ha salido que se llama Composer.trade, ¿vale? Y es básicamente para hacer inversión. Entonces, mola porque creo que no hemos tratado nunca un proyecto como este, y lo que hacen, que es bastante curioso, o sea, te ayudan a generar algoritmos de trading haciendo IA. O sea, haces el backtesting, que en el mundo de la ingeniería, o sea, en el mundo de las finanzas es como probar con datos históricos cómo habría funcionado, y a partir de aquí lo puedes ejecutar. ¿Qué es lo que mola? Que esto realmente es muy interesante en cuanto a que puedes replicar, por ejemplo, el portfolio de gente. Es decir, oye, mira, yo quiero hacer las inversiones como la sería Warren Buffett. Entonces, básicamente, te lo va haciendo todo de forma inteligente. Que lo de ahora inteligente o la actualidad es como, bueno, pues ha invertido tanto, mételo, pero se queda ahí. Esto es como libre en cuanto a que libre en cuanto a que va trabajando para poder ejecutar cambios. Si tú le puedes meter informaciones del tipo, oye, si realmente hazme, y esa es la parte que me mola, móntame un algoritmo, móntame un portfolio de inversión basado en sostenibilidad, por ejemplo. Entonces esto empieza a buscar, empieza a analizar todas las empresas que trabajan o sea, que están cotizadas, y te genera una propuesta de medios. Hasta ahora era como buscar uno a uno, y al final aquí lo bueno que tiene en cuanto a lo que dicen que es que aprende y se adapta. No, es decir, va haciendo trading y realmente va actualizándose en base a cómo va viendo él que va gestionándose los cambios y cómo se va adaptando. Entonces, es bastante más profundo la idea, porque no necesitas codificar, porque te hace toda la codificación de los algoritmos de trading, lo cual me parece también brutal. Y en cuanto a inversores, tiene inversores bastante pepinos, ¿eh? Es decir, tiene a los de First Round, tiene a los de Left Lane y Golden Ventures. Yo sobre todo conozco a los de First Round, que sí que son bastante grandes. Entonces, nada, actualmente ya han ejecutado 900.000 órdenes, han movido unos 1.000 millones de dólares en volumen movido, y pues básicamente han salido por todos lados. New York Post, el Mint, Entrepreneur, el CNET. Pero bueno, esa es un poco la idea. Aquí pone un ejemplo muy, muy curioso que le diría, oye, quiero una estrategia que me beneficie la demanda de GPUs. Y entonces dice, vale, aquí tienes un grupo de empresas que están involucradas en el desarrollo y producciones de GPUs. ¿Sabes? Claro, mola mucho esa idea, ¿sabes? Porque hasta ahora GPUs, todos no estamos hablando de Nvidia, pero es que seguro que hay muchas más, y muchas veces los pepinos son los que luego les siguen. Entonces, bueno, muy interesante este tipo de proyecto. Voy a hacer alguna prueba yo y a ver si también la puedo traer al podcast a ver qué tal. Pero ya os digo, muy, muy, muy interesante el proyecto. Bueno. Muy chulo, tiene muy buena pinta. Ese tipo de cosas, esas ayudas a futuro van a ser una locura. Yo la que traigo se llama, segundo que la he perdido, la tenía todo el rato delante y acabo de cerrar la pestaña, muy bien. Se llama Mask, que es de Brask.ai, que es, estos de Brask son los que se han hecho tan famosos con la traducción simultánea a un montón de idiomas y el lip sync en tiempo real de los memes que habéis visto de cualquier personaje famoso hablando en otros idiomas o cosas similares. Pues estos han sacado ahora mismo una herramienta que se llama Mask, que lo que hace es que, aparte de toda esta parte de traducción en tiempo real y todo esto, son capaces de cambiarte directamente tu cara por cualquier otra, en base a un prompt. Yo estuve haciendo una pequeña prueba ayer y la verdad es que la aplicación está en fase no beta, sino pre-alfa incluso, no para dar de errores. Tuve que tirar como 5 o 6 ejecuciones para que al final me sacase algo curioso. Y, por ejemplo, cogí uno de estos vídeos del test de Turing que cuando nosotros lo grabamos, la aplicación que hacemos lo graba por partes. Entonces cogí mi vídeo, se lo pasé a la herramienta y le dije, ponle la cara de un chico asiático que está grabando un podcast. Y automáticamente te cambia la cara y eres un chico asiático grabando un podcast. O sea, además ese es el mismo ejemplo que ellos ponen en el propio briefing de la herramienta. Y no sé, creo que él tiene un potencial
potencial muy grande, al igual que el tema de las traducciones y todo esto, precisamente para generación de contenido, gente que no quiere mostrar su cara por privacidad, por lo que sea. O sea, hay muchas cosas muy chulas. Lo dicho, está en una fase súper alfa, súper en desarrollo, peta por todos sitios. Ahora, una cosa que no peta nada es que te pida la tarjeta de crédito, que eso funciona muy bien. Te la pide, te la engancha y luego cuando tiras a generar empiezan los errores. Pero bueno, hay 24 horas de trial en teoría. Es interesante, por ejemplo, la cantidad de ahorro para empresas que hacen vídeos que necesitan, por ejemplo, actores secundarios o cosas de ese tipo, la cantidad de ahorro que al final, o sea, yo entiendo que va a haber una actuación de un personaje principal, pero cuando ves películas hay millones de personas ahí metidas. Si puedes realmente traer a los mismos 50 todas las veces, si sois un equipo de 50, estáis ahí andando y luego les vas cambiando las caras, joder, es que el ahorro es que es brutal. Y política de consentimiento, legalidad, o sea, me parece, vamos, súper interesante. Sí. Igual que hablamos hace poco de la noticia esta de que Amazon había entrenado para Amazon One con imágenes generadas por inteligencia artificial a las manos, a lo mejor es eso lo que tú dices. Ahora se pueden generar miles de caras como actores secundarios y no tienes que salir a la calle y pedirle consentimiento o meterte en problemas legales porque has grabado a una persona que iba caminando por la calle y luego la has metido en una película o rollos de esos, ¿no? ¿Ibas a decir algo, Arnau? Álvaro, perdón. Sí, aquí hay una cosa interesante también que es el tema de que lo comentábamos el otro día de las barreras de entrada. O sea, a nosotros quizá nos da igual ver una presentación de un producto o escuchar algo de un asiático, de un africano, de un tal, pero hay ciertas culturas donde la barrera visual, o sea, que un asiático vea a un asiático hablándole en chino, por ejemplo, un chino que vea a una persona china vendiéndole un producto, quizá la afinidad que va a tener con ese producto es mucho más alta. O sea, que eso lo comentábamos el otro día, ¿no? Con el tema de clonaciones de voz y traducciones en tiempo real o traducciones a otros idiomas. La barrera idiomática, cómo puede ser un problema, pero la primera impresión o la parte visual, que tú veas que veas a un indio, por hacer un ejemplo, ¿no?, de algo peyorativo. Hay muchas veces que dices, veo a un indio intentando venderme algo en SEO y me va a saber a principio mal porque sé que es una de las principales fuentes de spam y me va a generar poca confianza, con todo el respeto y todo el amor hacia los indios y los pakistaníes y todo esto. Pero quizá eso, en ciertos mercados donde influya mucho este tipo de primeras impresiones, creo que es importante. Sí, sí. Eso lo vamos a empezar a ver también en más. Además, estos tíos se han hecho súper virales y ahora sacan esta herramienta. Aunque ahora mismo esté petardeando y esté funcionando súper mal, esto en 2 semanas tenemos a vídeos de Rajoy cambiándose la cara por Rajoy chino. No tengáis dudas. Pues creo que lo tenemos todo. Antes de empezar a finalizar, me gustaría recordaros que nos dejéis vuestras preguntas, reviews del podcast y todo esto, que nos ayudáis muchísimo en el crecimiento. Además, es que se nota muchísimo en cuanto entra un nuevo grupo de usuarios que valoran el podcast. En iVoox sube posiciones en el ranking, en Spotify también tiene más visibilidad, en YouTube lo mismo. En YouTube enseguida que le metes 3 likes a un vídeo se vuelve loco. Entonces, nada, nos ayudáis muchísimo haciendo todo este tipo de cosas y si disfrutáis de lo que hacemos, pues es una buena forma de apoyarnos. Y ahora sí, procedo a meter musiquitas de despedida. Vamos para allá. Esta vez no puedo regular el audio, va a sonar muy fuerte, lo siento. Así que nada. Álvaro Arnau, muchas gracias por acompañarme una semana más. Nos vemos la semana que viene. Bien, pues ahora a quitarse los cascos de los oídos. Hasta la semana que viene, muchas gracias. Le he dado a reproducir la música, pero no lo está haciendo, así que voy a cortar ya el podcast y ya está. No. Venga, nos vemos la semana que viene. Adiós. Hasta luego. Hasta luego.